no se ha dicho todo sobre las mujeres de los señores de la droga. Hablo de las mujeres que estuvieron al lado de los peligrosos varones de la droga, de las que dirigieron divisiones enteras del narcotráfico y de las que fueron lo suficientemente despiadadas como para dirigir ellas mismas los cárteles. Hablemos de las mujeres de los más peligrosos capos de la droga. Sandra Ávila Beltrán. Sandra nació rodeada del crimen. Era una narcotraficante de tercera generación nacida en Baja California, México. Su familia tenía vínculos con el cártel de Guadalajara, así que continuó con el negocio familiar. Sandra salió con muchos hombres peligrosos en su juventud y su primer marido fue un agente de la ley. Este oficial cambió casi inmediatamente a una vida de crimen tras conocer a Sandra. ¿Fue ella la que le introdujo en el crimen? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que este marido acabó mordiendo más de lo que podía masticar y murió en un tiroteo. No mucho después de su pérdida, Sandra se casó con otro agente de la ley, que al igual que su primer marido se convirtió en narcotraficante. Y también fue asesinado, apuñalado en el corazón en plena guerra de las drogas en México. A medida que Sandra crecía, se volvía más astuta. Su carrera criminal floreció y llegó a traficar con toneladas de cocaína a través de una flota de barcos atuneros de su propiedad. El dinero entraba a raudales y Sandra lo gastaba como si fuera un recurso natural. Un ejemplo de sus obscenos gastos fue un colgante de oro de Tutankamón con 83 rubíes, 228 diamantes y 189 zafiros. Y lo más increíble era el hecho de que nadie sabía quién era realmente. Decía a todo el mundo que se había enriquecido vendiendo casas y ropa en Guadalajara. Finalmente la policía la atrapó en 2002 cuando un cártel rival secuestró a su hijo adolescente y ella tuvo que pagar un rescate de $5 millones. Descubrieron que Sandra, la humilde vendedora, era en realidad dueña de más de 200 propiedades en Guadalajara. Así que 5 años después la detuvieron. La liberaron en 2015 y ahora vive una vida no demasiado tranquila en Guadalajara, México. Pero Sandra Ávila Beltrán es una leyenda en la escena del narcotráfico. En un momento de su nefasta carrera se la llegó a llamar la Reina del Pacífico. Se escribió una canción viral en su honor en 2004 e incluso inspiró la telenovela mexicana La Reina del Sur. Emma Coronel Aispuro. Joaquín Guzmán igualó la destreza de Escobar como capo de la droga. Cualquier fan de este canal ya lo sabe. El Chapo encontró métodos revolucionarios para el transporte de drogas a Europa y a Estados Unidos. Fundó el cártel de Sinaloa y se convirtió en una leyenda urbana. Pero detrás de todo hombre de éxito hay una mujer igualmente exitosa. Para el Chapo, esta mujer era Emma Coronel Aispuro. Un año después de conocerse, Emma ganó un concurso en el que fue coronada como Miss Café y Guayaba en Canelas, Durango, México. Después del concurso, que muchos consideraron que ella ganó debido a El Chapo, declararon abiertamente que se casarían. Lo hicieron el 3 de julio de 2007, lo que coincidió con el 18º cumpleaños de Emma. Más tarde tendrían un par de gemelas llamada María y Emali. Por desgracia para ella, El Chapo fue capturado 2 veces y por suerte para ella también escapó 2 veces. Sin embargo, en su tercera captura fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Florida, donde ni Clark Kent escaparía fácilmente. Pero como el señor de las drogas no es de Krypton, continúa en la cárcel cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. El centro de atención pasó del capturado El Chapo a su novia, Emma, y las autoridades se hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué papel desempeñaba Emma en el cártel de Sinaloa? Pues bien, los investigadores no tardaron en descubrir que desempeñaba un papel importante ayudando a su marido a dirigir el cártel. No solo estaba totalmente involucrada en el tráfico de drogas, sino que proporcionaba información útil al cártel. Además, ayudó en la segunda fuga de su marido. Así que después de investigarla, los federales arrestaron a Emma y 4 meses después se declaró culpable de todos los cargos presentados contra ella. En noviembre de ese mismo año, Emma fue condenada a 3 años de prisión. La razón de la sentencia indulgente fue su declaración de culpabilidad y el hecho de que mostrara remordimientos. Actualmente está cumpliendo su condena en el Centro Médico Federal de Carswell, donde la mayoría de la gente duda de que pase página antes de cumplir su condena. María Victoria Henao. Una pregunta que siempre tuve sobre Pablo Escobar fue ¿cómo de involucrada estaba su esposa en sus negocios? He hablado de su relación varias veces en este canal, pero creo que aún no hemos dado respuesta. El infame Pablo Escobar tenía un hogar y la persona que lo mantenía unido era su esposa María Victoria Henao. Sin embargo, María estaba enamorada y al parecer no tenía ni idea de que Pablo llegaría a convertirse en uno de los capos de la droga más famosos, más exitosos y más temidos jamás visto. Pablo trataba a María como una reina, su reina. Tuvieron 2 hijos juntos, un niño llamado Juan Pablo Escobar y una niña, Manuela Escobar Henao. Pero había un gran problema. María no era la única mujer en la vida de Escobar.
Escobar tuvo muchas amantes y María tuvo que soportarlo, incluyendo un romance muy publicitado con la controvertida periodista Virginia Vallejo. Sin embargo, aunque cualquiera lo habría abandonado, María eligió quedarse con él hasta el final. Tenía solo 32 años cuando Escobar fue asesinado, y mientras el mundo celebraba su muerte, María lloraba al único hombre que había amado. Después de Escobar, María decidió no volver a casarse. Como los cárteles rivales estaban dispuestos a matarla, a ella y a sus hijos, y el gobierno no estaba muy dispuesto a protegerlos, se escondió en Argentina, cambiando su nombre por Isabel Santos Caballero. María era y sigue siendo una mujer muy tranquila y reservada, pero eso no ha impedido que la gente se pregunte hasta qué punto estaba involucrada en los negocios de su marido. Siempre dijo que no sabía que su marido era un narcotraficante durante los primeros años de su matrimonio. Sin embargo, en 1999, María y su hijo, Juan Pablo, fueron detenidos por presunto blanqueo de dinero. Tras su puesta en libertad, la prensa relacionó la detención con los delitos cometidos por Escobar, pero ella negó todas las acusaciones, insistiendo en que nunca estuvo involucrada en ninguno de sus negocios ilegales. Es posible que nunca conozcamos la implicación de María en el cártel de Medellín. Juliana Farrait. Mientras Escobar dirigía Colombia, un gángster llamado Frank Lucas dirigía Estados Unidos. Y a diferencia de María, la esposa de Frank, Juliana Farrait, estaba metida hasta el cuello. Frank Lucas era un afroamericano que encontró la forma de monopolizar el mercado de la droga en Estados Unidos comprando directamente en Asia. Posteriormente, Frank Lucas controló la venta de heroína en todo Estados Unidos y su esposa Juliana estaba a su lado haciendo sus propias operaciones. No se sabe mucho sobre la infancia de Juliana, salvo que nació en el seno de una familia muy rica de Nueva Jersey en 1941. Su familia se trasladaría más tarde a Puerto Rico y allí es donde pasaría el resto de su infancia. Juliana creció como una niña mimada y se convirtió rápidamente en la oveja negra de su familia. Unos años más tarde se fugaría con Frank, a quien conoció en una fiesta en su casa. Se enamoraron, se casaron en los años 60 y tuvieron 6 hijos. Mientras Frank movía heroína, la especialidad de Juliana era la cocaína y fue arrestada varias veces por posesión y venta. Incluso después de que su marido fuera detenido y pasara un tiempo en la cárcel, Juliana siguió vendiendo la sustancia blanca. Cuando Frank fue liberado en 1991 y se convirtió en un informante clave para el gobierno, ella no dejó de hacerlo. Después de que Frank sufriera un accidente de coche que le dejó en una silla de ruedas, Juliana apoyó a su marido y siguió vendiendo drogas. El 19 de mayo de 2010 la detuvieron en un hotel de Puerto Rico por vender unos 2 kilogramos de cocaína. 2 años más tarde fue enviada a la cárcel durante 5 años. Finalmente, Frank murió el 30 de mayo de 2019, apenas 2 años después de su salida de la cárcel. Solo después de esto dejó de vender drogas. Clara Elena Laborín. Clara Elena Laborín es un enigma. No se sabe mucho sobre sus antecedentes, pero es perfecta en el cortejo del peligro. Su marido era Beltrán Levia, el narcotraficante mexicano que se separó de El Chapo, formó su propio cártel y vivió para contarlo. Pero eso no es todo. También inició una sangrienta guerra contra el cártel de Sinaloa porque consideraba que El Chapo había delatado a su hermano. Beltrán Levia era y sigue siendo un hombre muy violento, y este es el hombre que Clara Laborín eligió para ser el amor de su vida. Ella era una auténtica belleza cuando conoció a Beltrán Levia, y según todos los que los conocieron, él la trató como una auténtica reina. Así que fue hasta el fin del mundo por él. Incluso dirigía el blanqueo de dinero del cártel de su marido, lo que era increíblemente peligroso. Tanto que en 2010 fue secuestrada por un cártel rival y fotografiada en cautiverio, con los ojos vendados, atada con cuerdas y con armas apuntándole. 13 días después, su marido consiguió su liberación, y ella volvió a la sección que dirigía como si no hubiera pasado nada. 4 años después, Beltrán Levia fue detenido y Clara se convirtió en la jefa del cártel. Sumió a México en una sangrienta guerra. Ni siquiera la disputa de su marido con El Chapo fue tan violenta, y todo fue en un intento de tomar el control. Nadie se salvó, ni siquiera los turistas. Finalmente, Clara fue detenida y se enfrentará definitivamente a una larga condena en la cárcel, aunque asegura que ya no forma parte del cártel. Griselda Blanco. Griselda nació en la pobreza el 15 de febrero de 1943 en Santa Marta, Colombia. Se dedicó a delinquir cuando solo tenía 11 años, ayudando a secuestrar a un niño y matándolo después de que la familia se negara a pagar el rescate solicitado. En su adolescencia, Griselda se casó con un delincuente de poca monta y tuvieron 3 hijos, pero se divorciaron, y si los rumores son ciertos, Griselda también ordenó su asesinato. A principios de los años 70, Griselda se casó con un narcotraficante llamado Alberto Bravo, y a través de él se introdujo en el mundo del tráfico de cocaína.
Hicieron de la ciudad de Nueva York su base. Sin embargo, los federales estaban tras ellos, así que Blanco y su marido huyeron a Colombia en 1975. Las cosas se pusieron feas. En Colombia, Griselda se enfrentó a su marido cuando descubrió que había estado sacando dinero de su negocio sin decírselo. El enfrentamiento se convirtió en un tiroteo y Griselda asesinó a su marido, ganándose el apodo de Viuda Negra. Poco después se volvió a casar y una vez más hizo que mataran a su tercer marido. Dada su incapacidad para mantener vivo a un cónyuge, Griselda permaneció soltera y regresó a Estados Unidos a finales de los años 70. Se trasladó a Miami, donde se estableció rápidamente como la madrina de la cocaína. Entonces Griselda eliminó a su competencia sumiendo a la ciudad de Miami en un periodo de violencia conocido como las guerras de los vaqueros de la cocaína. Ordenó varios asesinatos que fueron ejecutados a la luz del día por pistoleros en motocicleta. Con su inteligencia y su absoluta crueldad, Griselda ganaba al menos 80 millones de dólares al mes. Y Griselda disfrutaba de todo ello, organizando fiestas hedonistas y comprando propiedades millonarias. Pero todo llega a su fin. En 1984, Blanco tuvo que abandonar Miami para irse a California, porque todo el mundo la perseguía. En 1985 fue arrestada y declarada culpable de múltiples cargos de drogas. Recibió una condena máxima de 15 años, y en 2004 Griselda fue liberada y deportada a Colombia, donde se retiró de su vida delictiva. Pero ya era demasiado tarde. En 2012, el karma llamó a su puerta cuando fue asesinada por un pistolero en motocicleta al salir de una carnicería en Medellín, Colombia.